Buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Llegamos al domingo 20 durante el año, ciclo B, y el evangelio que hoy se nos propone en la liturgia es de Juan, capítulo 6, versículos 51 a 59. Este domingo estamos terminando de leer lo que se ha dado en llamar el discurso del pan de vida. Juan lo redacta en forma de diálogo entre Jesús y los judíos. El último versículo que leímos nos recuerda que estas cosas Jesús las enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. De esa manera Juan pone fin a este discurso y conversación de Jesús con los judíos. El próximo domingo leeremos las consecuencias que tuvo este discurso en los discípulos de Jesús. Y la verdad es que estas últimas palabras de Jesús que hoy leímos son provocadoras, como que Jesús va redoblando la apuesta y dejando muy en claro que hay que comer su carne y beber su sangre. Para nosotros esto no es muy complicado ni muy extraño, porque sabemos que Jesús no está proponiendo un acto de canibalismo, sino que está refiriéndose a la Eucaristía, cosa que nosotros sabemos. En la última cena Jesús dijo, entregando el pan, esto es mi cuerpo, luego, al pasarles la copa, esta es mi sangre. Entonces referimos estas palabras de Jesús a la Eucaristía y nos quedamos tranquilos. En cambio, los judíos que lo escuchaban en ese momento habrán salido espantados, sin entender demasiado o sin entender nada. Este párrafo, esta enseñanza de Jesús en la sinagoga, puede invitarnos hoy a dos cosas, entre muchas, ¿no? Pero a dos cosas que yo creo que resaltan en el texto. En primer lugar, preguntarnos nosotros cómo vivimos la Eucaristía, qué valor le damos en nuestra vida cristiana, en nuestro camino de seguimiento de Jesús a la Eucaristía. No olvidemos que nuestra fe no es una ideología, tampoco consiste en participar en un conjunto de ritos o en el cumplimiento de una serie de preceptos y mandamientos. Ser cristiano es vivir en modo Jesús, como lo he reiterado tantas veces. Ser cristiano es vivir en modo Jesús. Es decir, adoptar su manera de pensar, de sentir y de actuar. Es un modo de vivir. Hoy la palabra vida es una de las que más se repite en el texto que leímos y estamos meditando justamente que Jesús viene a ofrecernos una vida nueva, una vida plena, vida eterna, y no solo en el mundo futuro, sino desde ahora. Fíjense que Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no dice tendrá, tiene vida eterna. Por eso me parece importante preguntarnos cuál es el papel que desempeña la Eucaristía en nuestra vida cristiana. Tal vez se ha transformado en un rito sin mucho sentido, o un rito rutinario, innecesario. A mí me llama la atención que después de la pandemia, muchos cristianos que eran habitués a la Eucaristía han dejado de participar en ella. Tal vez se dieron cuenta de que no era necesaria, o que podían vivir su vida de fe me refiero, sin participar en ella. Que no pasaba nada en su vida concreta si dejaban de participar en la Eucaristía o de escuchar la palabra de Dios en comunidad, o si dejaban de comulgar incluso. Por eso creo que este día tenemos una buena oportunidad de preguntarnos qué lugar ocupa la Eucaristía en nuestra vida, qué prioridad le damos, con cuántas buenas o no tan buenas o malas excusas dejamos de participar en ella. Fíjense, curiosamente hoy se multiplican los lugares en los que se propone y favorece un culto eucarístico como la adoración perpetua, o incluso está un poco de moda difundir cosas extraordinarias como los milagros eucarísticos, pero al mismo tiempo baja el número de participantes en la misa. Muchas veces los mismos adoradores no van a misa. Jesús no inventó la Eucaristía para que la adoremos o para que lo adoremos, sino para que lo comamos. Este es uno de los pocos mandamientos de Jesús, ¿no? Hagan esto en memoria mía. También la Iglesia enseña, y yo lo creo fervientemente,
que la Eucaristía es como la fuente y la cima, la cumbre de la comunidad cristiana, de la Iglesia. Pero la mayor parte de las multitudes que asisten a misas, por ejemplo, de sanación, no están ni ahí con la comunidad cristiana, ni asisten a misa los domingos. Entonces digo, ¿qué efecto tiene entonces la Eucaristía en esas vidas, en nuestras vidas? Esta es la primera cosa que hoy tal vez estemos llamados a pensarla. Bueno, en segundo lugar, el Evangelio también nos provoca una serie de cuestionamientos sobre un tema que sobresale hoy, que es el alimento, y por consiguiente el del hambre. En este momento yo creo que todas las personas de bien son aquellas que son empáticas, solidarias, misericordiosas, las que trabajan por la justicia social y por la paz. Esas personas de bien. Estamos conmocionados porque 1 millón de niños en la Argentina se van a dormir sin comer por la noche. Datos que sacó la UNICEF. Y el Evangelio nos trae el tema de la comida y por consiguiente del hambre. El hambre en la Argentina, el hambre en nuestra tierra bendita del pan, como dice el canto. El hambre se experimenta como un vacío, el estómago vacío, el estómago que duele, que reclama, que nos muerde por dentro. Y las personas de bien no puede dejar de indignarles, que no se repartan, por ejemplo, alimentos acumulados en depósitos, o que se persiga a los que, bien o no tan bien, sostienen comedores en los barrios. Y sin embargo no ofrecen alternativas a los que se quedan sin esa asistencia, pobre asistencia, vergonzante asistencia, tener que mendigar alimentos, pero al fin y al cabo asistencia. Y hay muchas hambres, hay muchos tipos de vacíos. Tal vez una de las principales razones por las cuales nuestra sociedad es tan adicta, tan manipulable, por las adicciones de todo tipo, y seguramente lo que voy a decir no es la única razón, digo que una de las razones de las adicciones es el vacío material, el de la panza, y el vacío existencial. Entonces, el vacío se intenta llenar con la droga, con alimentos, los que pueden acceder a los alimentos, ¿no? Especialmente las harinas, el azúcar, con la ludopatía que siempre existió, pero hoy el juego está al alcance de todos en el telefonito, o con el alcohol, o con los deportes de riesgo y la violencia física, hasta la misma adicción al gimnasio, que es socialmente aceptable. Y no olvidemos la adicción a las pantallas, especialmente al celular. Todo esto, creo, nos habla de un hambre y una sed muy profundas, incluso más que la misma hambre material. Tal vez, digo, es el hambre de sentido para la vida. La falta de sentido en la vida genera la incapacidad para encontrar y para concretar propósitos, proyectos personales, genera sentirse solo, desamparado, falto de afecto y de relaciones sociales enriquecedoras, auténticas, duraderas. Todo esto, el vacío existencial, digo, lleva a experimentar estados de angustia, tensión, ansiedad, sin causa aparente muchas veces. Esta pérdida de motivación, de interés y de pasión en la vida es lo que creo que desemboca finalmente en alguna adicción, del tipo que sea, para tapar ese agujero. Adicción que siempre es, de una u otra manera, un tipo de autoagresión, que puede desembocar en la depresión, incluso en el suicidio. Entonces lo que Jesús nos ofrece, y es lo que nos salva, nos redime, nos rescata, es desde ese vacío, de esa nada, es ofrecernos un sentido para la vida, un horizonte que supera la frontera de la muerte, un estilo o un modo de vivir fraterno, pacífico, solidario, misericordioso, reconciliador. Un modo de vivir, eso es ser cristiano, a su imagen y semejanza, que es la misma imagen y semejanza del Dios a la cual fuimos creados. Ven, la Eucaristía es el alimento que nos fortalece y nos habilita para vivir al modo Jesús, que es el modo de Dios. Porque como hoy dice místicamente el Evangelio, Jesús dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, yo permanezco en él.
Y esto, ven, es mucho más importante y maravilloso que esos 45 minutos que dura la misa. Es habitar en Cristo y que Cristo habite en nosotros permanentemente. Como ven, toda nuestra vida está llamada a ser Eucaristía. Y la Eucaristía debe atravesar toda nuestra vida. No es un rito que puede quedar encerrado un ratito en un templo. Mis hermanos, mis hermanas, un abrazo muy grande. Una feliz semana para todos y cada uno de ustedes.